En este nuevo video les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer estos hermosos monederos. Los pueden hacer en yute o los pueden hacer en jean o donde ustedes quieran, en material de su preferencia. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Para esto vamos a utilizar cierre, deslizadores o cremallera, como lo llamen en su país. Las flores que hemos hecho y que le hemos enseñado a hacer en varios videos. Estas flores vamos a utilizar en molde y los monederos para decorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso yo les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacerlos. Esto para que ustedes puedan emprender su negocio y puedan hacer monederos para vender. ¿Ya? Bueno, empecemos. También utilizaremos el sesgo, que es el que va a forrar, en este caso, el monedero de la parte de adentro. En un video anterior yo les enseñé cómo sacar estos moldes. Ustedes los pueden buscar en el canal y ahí se les explica cómo sacar este molde y las medidas que tienen estos moldes. Ahí lo van a encontrar. Ya en este caso yo les voy a mostrar ya los moldes cortados. Ya estos están cortados y solamente les voy a mostrar de la decoración hacia adelante, hacia la costura, porque ya esto está en un video que yo les hice la vez pasada. Entonces vamos a proceder a decorar nuestros monederos y armarlos en la máquina. Bueno, les voy a hablar acerca de la máquina que utilizamos para la decoración. Esta máquina tiene unos troqueles a los cuales se les coloca las perlas y las uñitas para decorar nuestros monederos y nuestras tulas. Entonces, ¿qué hacemos? Esta máquina fue fabricada también en casa. Fue fabricada en casa, así como los otros implementos por los cuales nosotros también les hemos hablado, el horno con que hacemos las flores, estas flores, la aguja con que hacemos también las flores en cinta que llevan estas flores y otros materiales que también fueron fabricados en casa por manos de mi esposo. Entonces vamos a proceder a decorar. Esta máquina es muy especial, muy práctica para la decoración. Con esta decoramos ropa también y decoramos nuestras mochilas que hacemos aquí en casa. Entonces, bueno, sin más, vamos a seguir mostrándole el proceso de la decoración. Entonces, continuemos. Bueno, vamos a empezar a decorar. Estas son las grapas, las cuales colocamos aquí en el troquel, en este troquel, y luego le colocamos la perla. Ya la decoración va de acuerdo al gusto de ustedes, la decoración. En este caso, yo elegí decorarlo así, le coloqué perlas blancas y lo estoy decorando a mi gusto. Ya ustedes deciden con qué color deciden decorarlo, con qué material deciden armar su monedero. Mire, les voy a decir algo. Nosotras las mujeres por lo general siempre nos gusta tener un monedero en el bolso. Siempre nos gusta tener un monedero en el bolso. ¿Por qué? Porque a veces se nos incomoda de tener monedas regadas en el bolso. Entonces, por lo general nos gusta tener esos monederos para echar las monedas, de pronto sobre un billetico lo metemos ahí en el monedero. Y esto es algo muy práctico, esto es un emprendimiento muy práctico que les ayuda a ustedes a poder avanzar y poder crear, ya tener un buen emprendimiento.
Entonces, como les digo, lo pueden hacer en jean o lo pueden hacer en el material de su preferencia y con la decoración de su preferencia. Si de pronto no tienen esta máquina o no tienen los troqueles, pueden hacerlo a mano, con aguja. Pueden hacerlo con aguja, a mano, cosiendo las perlas, pero lo importante es emprender. Bueno, ya con este terminamos de decorar nuestro tercer monedero. Y pasamos a la máquina. Bueno, y aquí tenemos nuestros 3 monederos que vamos a armar. Aquí tenemos la parte trasera y tenemos las 3 partes delanteras. Ya están decoradas. Pero les voy a medir por si no van a buscar el video que les dije que estaba ya en mi canal. Entonces, mire, esta es la parte trasera. En la parte trasera tenemos 15 centímetros de largo y tenemos 10 centímetros de ancho en la parte trasera. La parte delantera tenemos 15 centímetros de largo por 8,5 centímetros de ancho. Entonces, con estas medidas vamos a trabajar estos monederos. No son grandes, pero son súper cómodos y muy prácticos para meterlos en los bolsos. Bueno, vamos a proceder a pegar el cierre. Miren la forma como yo voy a colocar el cierre aquí en nuestro monedero. ¿Qué estoy haciendo? Primero estoy empezando por la parte trasera. Por la parte trasera a colocar el cierre. Coloco el cierre. Voy a hacer estilo una cadeneta con los 3 monederos que estoy armando. ¿Por qué hago una cadeneta? Porque se es más fácil y más práctica. Ahorran ustedes hilo, no tienen que estar cortando siempre que van a armar uno por uno, sino que como por lo menos este cierre se compra por metro, ustedes pueden colocar varios al mismo tiempo. Ya, entonces ahorramos cierre, ahorramos hilo y empezamos ganando desde ya con nuestro emprendimiento. Cortamos aquí, ya pegué los tres monederos que voy a armar. Bueno, mire lo que hice. Ya aquí están las 3 partes traseras. Ahora vamos a colocarle la parte delantera. Bueno, ya aquí están las 3 partes traseras como les estaba mostrando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar así vuelta a esto, al cierre con las partes traseras y voy a ubicar la parte delantera así de esta forma en el cierre. Y voy a proceder a coser nuestro monedero. Estas piezas por lo general tienen que coincidir porque la verdad es que las medidas son precisas. Estas piezas tienen que coincidir. Si de pronto a algunas les llegara a quedar un poco más grande, otras no hay ningún problema porque a veces se rueda en el momento que ustedes están cosiendo, se rueda y a veces tiende a quedar así. Entonces, hacemos esto.
Bueno, ya aquí tenemos, ya aquí colocamos la parte delantera con la parte trasera. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren cómo está esto. ¿Qué voy a hacer? Aquí en esta parte que está aquí, que fue donde nosotros unimos la cremallera con el monedero, vamos a colocarle un sesgo. ¿Por qué le vamos a colocar este sesgo? Le vamos a colocar este sesgo porque para que los hilos no se vayan. Al momento de usted abrir el monedero, los hilos no se vayan. Y vamos a cubrir toda esta parte con el sesgo. Ya vamos a coser el sesgo. Vamos a coser aquí el monedero con el sesgo. Y luego lo cosemos. En esta parte también, de ambos lados, le vamos a colocar este sesgo. En ambos lados. Y vamos a hacer lo mismo con todo eso. Este sesgo ya ustedes pueden colocar el sesgo que ustedes decidan, sea del mismo material, o sea en tafeta, o sea un pedazo de tira, no sé. Lo que ustedes decidan, lo importante es cubrir esta costura para que no se vaya el hilo. Al momento de ustedes usar el monedero. Miren, ya esta parte ya está lista. Ya tiene el sesgo, ya las dos partes tienen el sesgo. ¿Qué necesitamos aquí en estos momentos? Pulir. Pero antes de pulir, mire lo que vamos a hacer. Le damos vuelta a nuestro monedero y vamos a proceder, vamos a pisarlo. ¿Por qué lo vamos a pisar? Para que esa pestaña no quede tan grande. Vamos a proceder a pisar el monedero para que no quede tan grande. Entonces lo pisamos, ya ustedes deciden cómo lo quieren pisar, de pronto lo quieren más ancho. Yo les recomiendo que lo pisen de una forma que ustedes vean que no se va a abrir la pestaña tanto, que la pestaña no se va a abrir tanto. Entonces yo en este caso lo estoy pisando de esta manera para que esa pestaña no quede así abierta. Lo mismo me toca hacerla con la otra. Con ambos lados hay que hacer lo mismo. Vamos a pisarlo. Bueno, ya aquí están pisados. Si se dan cuenta, miren cómo quedan nuestros 3 monederos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cortarlos uno por uno. Vamos a cortarlos y le vamos a colocar los cierres o deslizadores. No sé cómo ustedes lo llamen. Le vamos a colocar los deslizadores. Bueno, y ahora procedemos a meter lo que es el deslizador. Lo dejamos en el centro. Y luego cogemos y volteamos nuestro monedero para armarlo. Bueno, mira, aquí está nuestro monedero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está así de esta manera. Cogemos y cosemos del lado al revés. Cosemos del lado al revés. Cosemos de esta parte.
Así vamos a hacer con los 3. ¿Para qué? Para ahorrar hilo y tiempo. Vamos a hacerlo estilo una cadeneta. Ya estando así listo, ya procedemos a colocarle el sesgo. Si ustedes quieren, puede colocarle forro a su monedero, si ustedes quieren. Yo en este caso he acostumbrado a mis clientes a no colocarle forro, sino solamente el sesgo. Ya, eso va en decisión de ustedes. Bueno, y aquí están nuestros 3 monederos que hicimos. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a voltearlos. Los volteamos. Ya los pulimos por dentro. Los volteamos. Y con una tijera punta fina sacamos las puntas que queden muy buenas, que queden bien. Las sacamos y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos el resultado de nuestro monedero. Miren, aquí tenemos el resultado. Lo mismo hacemos con el otro. Aquí tenemos nuestro monedero, nuestros monederos. Bueno, gracias por escucharnos y por ver nuestro video hasta el final. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que puedas iniciar con tus proyectos.